Hoy en Pancho Pantalla, los Rolandos de la TV. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Fueron básicamente 13 Rolandos muy recordados. El primero de ellos, Rolando la Serie, un cantante y músico cubano que, habiendo nacido en el año de 1923, se hizo famoso como cantante y como instrumentista. Comenzó básicamente como instrumentista y coro en una orquesta muy famosa de su Cuba natal, la orquesta del gran Benny Moré. Y desarrollando su talento en esta orquesta, se hizo cantante, se hizo solista. Y en 1960 emigra hacia Venezuela, en donde comienza a desarrollarse independientemente. Y es así como comienza a conocerse como el guapachoso Rolando la Serie. Acá hizo grandes amistades, entre ellas el Musiula Cavallerí, Miguel Ábalos, por supuesto Amador Bendayán. Participaba frecuentemente en todos estos programas y pudo interpretar grandes éxitos muy recordados por todos, como una canción, un bolero muy famoso que se llamaba Hola Soledad, o aquella canción que luego Larry Harlow recreó con su orquesta llamada El Paso de Encarnación, en donde Rolando la Serie hablaba de la negrita Encarnación y su paso, el paso de Encarnación. Y por supuesto, Rolando la Serie también compuso, y aunque no compuso muchas canciones, contado por él mismo, él escribió un tema un día que tenía hambre y no podía comer nada, no tenía nada para comer, y él soñaba con comerse un sándwich de jamón y queso, y escribió una famosa canción que también se hizo muy popular en su repertorio, en el repertorio de Rolando la Serie, llamada Jamón y Queso. Rolando la Serie, por supuesto, no solamente estuvo en su Cuba natal y acá en Venezuela, donde se radicó algunos años, sino que también tuvo un paso exitoso por Miami y también por México, en donde básicamente se hizo famoso, tal cual como se hizo famoso Kiko Mendive allá en las películas y en las tierras mexicanas. Rolando la Serie, por supuesto, inolvidable, y había que recordarlo entre los Rolandos de nuestra gran televisión venezolana. El segundo Rolando muy famoso y muy recordado es Rolando Barral, otro cubano que, nacido en 1939, como actor y animador se hizo muy famoso, puesto que fue el primer animador de un talk show latino en los Estados Unidos. Él interpretó en aquella época lo que fue, o como se llamó, o como lo dieron a llamar en aquellos años del comienzo de los talk show latinos en los Estados Unidos, lo llamaron el Johnny Carson latino. Estamos hablando de cuando todavía no existía Univisión como tal, y lo que existía era la cadena Zing, que luego le dio paso a Univisión. Pues bien, en esa cadena Zing, a principios de los años 70, Rolando Barral hizo de animador del primer talk show latino, y esto le abrió las puertas al resto de América. Y en 1974, luego de su experiencia como animador de estos talk shows en los Estados Unidos, es contratado acá en Venezuela para interpretar, en calidad de actor, por supuesto, varias novelas. Su primera novela acá en Venevisión fue Mamá, al lado de una primerísima figura como era Libertad Lamarque, que era la protagonista de esta novela. Pues bien, en aquella época, y esto como anécdota
de Rolando Barral. Rolando Barral era un hombre muy bien parecido, muy apuesto y sobre todo el dato muy parecido a quien en aquellos años fungía como gobernador del Distrito Federal acá en nuestro país, el gobernador Diego Arria. Y de hecho, muchos lo llegaron a confundir por su enorme parecido con el gobernador del Distrito Federal. Hay un cuento, una anécdota, una leyenda urbana en la que Joselo, que era muy amigo de Rolando Barral, lo invitaba en las noches caraqueñas a pasear por discotecas y restaurantes, diciendo que Rolando Barral, al llegar a estos restaurantes y a estas discotecas, era el gobernador y por supuesto le abrían la puerta y no les cobraban. Esto es una leyenda urbana, obviamente, pero esto llegó a suceder con Rolando Barral, quien luego, dada su fama, hizo varias novelas contratados en Radio Caracas Televisión, novelas como Canaima del ciclo de Rómulo Gallegos, intervino como contrafigura en Sabrina, una novela protagonizada por Jorge Palacios y Elianta Cruz, y luego le fueron dados varios papeles interesantes en novelas como Angélica y Carolina, ambas protagonizadas por Mayra Alejandra, en La Señora de Cárdenas, un verdadero boom en aquella época, La Señora de Cárdenas con Doris Wells y Miguel Ángel Landa. Y pasado la década de los 80, en la cual él regresa a Miami, vuelve a Venezuela, invitado por Arquímedes Rivero, su coterráneo, para interpretar en 1989 un par de novelas como reparto en Paraíso y en Adorable Mónica. Paraíso de Viva el Noel y Adorable Mónica, escrita por Ana Mercedes Escames. Luego, en un paso ya maduro por su carrera como actor, Rolando Barral, ya en el año 2002, sufre una situación cardíaca que lo lleva al final de su existencia. Y el tercer Rolando famoso que tenemos que referir acá en los Rolandos de la televisión venezolana no es otro que Rolando Salazar, el gran fonomímico que, habiendo comenzado con Fulchola y habiendo nacido acá en nuestra tierra en el año de 1961, se desarrolló como uno de los más importantes comediantes que hacía parodia de los políticos y de las figuras más importantes de la televisión. Se destacó, por supuesto, por su imitación del comandante Chávez, que lo llevó incluso a protagonizar una famosa obra de teatro llamada La Reconstituyente, y por supuesto, al lado de figuras como el Sargento Fulchola en radio y en su propio programa llamado Una Hora y Parte de la Otra en Melodía Estéreo, hizo de las suyas con su formidable voz. También fue imitador de actores y de animadores como Don Francisco, como Doña Sofía Inver, como Oscar Llanes, en fin, tantos y tantas imitaciones de nuestro Rolando Salazar, el tercer Rolando de nuestra gran televisión venezolana. Es así pues que Rolando la serie El Guapachoso, Rolando Barral, el doble de Diego Arria, y Rolando Salazar, el fonomímico del comandante Chávez, fueron Lo que yo vi en TV.